Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a Génesis 35. Génesis 35. Viendo que hoy en la noche no vamos a tener nuestra reunión, quiero animarles también a llevar sus boletines. Y si usted está pensando qué podemos hacer en casa con los que tenemos en casa, pueden usar esto de la noche y cantar uno de los cantos y leer algunas de las Escrituras y discutirlo en preparación para la próxima semana. Solo para usar esto. O si no pueden cantar algunos a capela en la noche, pueden cantar los de la mañana que acabamos de cantar. Entonces ya usa esto para su bien. También quiero mencionar que la semana pasada usé un ejemplo, y estaba pensando en ello, acerca de lo que sucede en las montañas alrededor. No quisiera mencionar eso, que solo malas cosas suceden allá. Esas malas cosas suceden también en nuestros corazones y en nuestras casas, en cualquier lado. Pero quería mencionarlo para que nadie piense, todo lo mal está allá. No, está aquí con nosotros. Y finalmente quiero mencionar que antes de leer este texto, estamos terminando Jacob hoy. Entonces hoy tenemos el capítulo final de Jacob, en el sentido que Jacob no ha muerto aún, pero el enfoque va a cambiar a Jacob, a sus hijos y después en José hasta casi el último de Génesis. Entonces esto es la última cosa que veamos y es importante notarlo porque vamos a ver cómo Dios ha sido fiel con él hasta este punto. Y quiero pedirles que en preparación para la próxima semana que están orando por mí, porque 36 es puro nombres de Esaú. Entonces, en preparación, ustedes pueden leerlo para corregirme cuando lleguemos. La próxima semana voy a estar trabajando en eso, pero vamos a ver aún en eso cómo Dios ha sido fiel. Entonces, con eso en mente, leemos el texto de Génesis 35. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí. Haz ahí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán. Él y todo el pueblo que estaba con él edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut. Cuando Jacob volvió a Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado, del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas porque ahora tienes este otro hijo.
Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zebulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftali. Hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró. Isaac murió y fue reunido a sus padres, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Celestial, pedimos que a través de tu Espíritu Santo predica un mejor sermón que está enfrente de mí. Darnos convicción de pecado, darnos ojos para ver lo maravilloso que tú eres, oh Dios. Que nosotros podemos ver tu fidelidad con Jacob y tu manera de trabajar con Jacob. Y tú eres un Dios que nunca cambia. Entonces, si has sido fiel en estas maneras con Jacob, podemos confiar en tu fidelidad con nosotros también a través de Cristo Jesús. Oh Dios, háganos ver a Cristo y oremos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Puede ser que en su vida han tenido subidas y bajadas, montes y valles, momentos buenos, momentos difíciles. Y en estudiar este proceso de caminar, el proceso con Jacob, podemos ver a nosotros mismos. Momentos cuando somos buenos líderes y momentos cuando somos líderes muy débiles. O puede ser que estamos bien con Dios, caminando con Dios, confiando en quién es Él, y momentos cuando es más difícil hacerlo por las providencias o por nuestros temores. Entonces, a veces firmes o a veces con temor, a veces siguiendo a Dios o a veces no siguiendo a Dios. Y en la vida de Jacob hemos visto todo este proceso, el proceso de la santificación en la vida de Jacob. Dios siendo fiel a él y él a veces con ese camino muy como con esquinas a todos lados. Pero una de las cosas que me llamó la atención esta semana en prepararme es en 34 no habíamos escuchado nada de Dios. Nada de Dios. No había una mención de Dios. Y ahora, capítulo 35 empieza con Dios y todo el capítulo tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios siendo mencionado. Creo que es 11 veces que vamos a ver a Dios mencionado en este texto. Entonces es Dios regresando a Jacob para llamarle a la obediencia. Y hoy vamos a ver 3 cosas. Y la primera que veamos es llamado a la obediencia. Y podemos ver eso en versículos 1 hasta 8. Y dice en versículo 1, entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí. Haz ahí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ustedes pueden recordar que había una promesa entre Dios y Jacob. Cuando Jacob estaba yéndose de su hermano Esaú, él dijo, si usted me traiga nuevamente aquí con bien, tú seré mi Dios. Y él tenía esa idea. Él había dado su palabra a Dios. Entonces Dios, en ese juramento que Jacob había dado a Dios, está llamándole a obedecer ese juramento. Que él había dicho que tú tienes que traerme. Y Dios está diciendo, ok, vámonos a Betel. Hay un llamado a terminar la palabra que él había dicho que él iba a hacer. Entonces hay un llamado a la obediencia a Jacob. Y Dios
mostrándote, venga, váyase, salga de donde estás y regrese. ¿Por qué? Porque él había quedado en Siquem, que es unos 24 horas de donde él debería irse, en terminar lo que él había dicho que iba a hacer. Entonces Dios llega y dice, hey, Jacob, ya es tiempo a cumplir esa palabra, a terminar lo que has empezado. Pero algo que debemos ver es quién inicia la acción. Es Dios. Es Dios. Eso es algo importante para notar. El llamado es un llamado de Dios hacia Jacob. Es algo que Dios está haciendo en Jacob. A veces cuando llegamos a la iglesia hay un llamado a obediencia o algo. A veces pensamos que no, es como debemos hacer esto, pero no. A veces cuando eso nos da vergüenza o convicción de pecado, es Dios en su misericordia mostrando eso para jalarnos hacia Él. Para decir, venga a mí, venga y depende de mí. Entonces Dios llega a Él y dice, usted debe llegar a Betel, a ese lugar donde yo fui fiel cuando estaba yéndose de Esaú, escapándose. Entonces él está mostrando que él debe regresar. Entonces hay un llamado a esta obediencia. Es interesante qué sucede en el momento que él escucha esta cosa. Porque Jacob escuche de Dios, hey, debe irse a Betel. Y él no dice, ok, vámonos. ¿Cuál es la primera cosa que él hace a escuchar el Dios trino, el único Dios, el Dios que él había dicho que iba a ser su Dios? ¿Cuál es la primera cosa que hace Jacob? Versículo 2. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, que quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes. La primera cosa que él hace se nota que él ha aguantado y ellos han tenido por patrón tener otros dioses entre ellos, por si acaso, para cubrir sus necesidades si Dios no es alguien que va a ser fiel. Ha sido algo que vimos en la vida de Raquel cuando salió de la casa de su papá. ¿Qué llevó? Los dioses. Entonces siempre tenían dioses entre ellos, cosas que ellos pensaban que hey, esto va a ayudarnos si Dios, el Dios de la promesa, no nos lleva a donde Él había dicho que iba a llevarnos. Entonces queremos nuestros extras dioses. Pero, me gusta como dijo un pastor, pero cuando Dios trabaja con el hombre de la casa, no es solo obediencia para el hombre de la casa, pero toda la casa también. Entonces no es que Él debe hacerlo, pero Él debe querer que toda su casa lo hace también. Hey, me has olvidado, Jacob. Entonces, ¿qué hace Jacob? Llega y dice, tenemos que sacar estos dioses de entre nosotros. Entonces Dios está corrigiéndolos, dándoles a entender que ellos han faltado en su manera de vivir. Y han llegado a tener dioses entre ellos mismos. Y es algo que ellos deben hacer inmediatamente. Porque Él dice, purifíquense y cámbiense de los vestidos. Levantamos y subamos a Betel y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entonces, Él dice que deben hacerlo inmediatamente. Pero es interesante que en hacerlo, Él no dice, ok, ponemos en las mochilas y escondemos esos dioses y para que nosotros jugamos todavía un poquito con esos dioses. No, ¿qué hace? El texto dice, entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió, podemos decir, los sepultó debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Ellos tenían un funeral para ellos. Estos no se van con nosotros. Y es interesante cómo lo explica. Lo explica en una manera que son dioses tan chiquititos que pueden andarlos en sus oídos. Son amuletos y cosas que podían andar.
o sus diositos que eran muy así, que si ustedes han ido a un museo o han visto fotos de museos, los diositos que gente tenían. Cuando Raquel robó el dios, ¿dónde estaba? Ella estaba sentadito sobre esa cosa. Entonces son dioses pequeños y es una muestra, casi es chistoso, que podían agarrar todos los dioses que ellos tenían y bajo un solo árbol sepultar a todos, de un solo. Y el opuesto es que al continuar en versículo 5, al continuar el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Por el Dios que ellos tenían. Un Dios todopoderoso. Un Dios totalmente distinto de los dioses que ellos tenían. Entonces, ellos pueden ver la diferencia, pero es interesante que debemos hablar del verdadero arrepentimiento. Que Thomas Watson dijo que el arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta de 6 ingredientes. La visión del pecado, entender que hay pecado. Tenemos dioses, tenemos que sacarlos de nosotros. El dolor por el pecado, la confesión del pecado, la vergüenza por el pecado, el odio por el pecado y el alejamiento del pecado. Es más de solo sentirse mal por tener el pecado. Eso no es arrepentimiento. A veces cuando alguien nos agarra en pecado, solo nos sentimos mal porque alguien nos agarró en nuestro pecado. Pero no hay arrepentimiento. O a veces alguien dice, debe disculparse y llegamos con nuestra boca así, perdóname por favor. Ni siquiera queremos ser perdonados porque no pensamos que nuestro pecado es tan horrible. Pero verdadero arrepentimiento es sepultar a esos pecados, ponerlo afuera, odiarlo y alejarnos de ellos. Eso es lo que veamos en este texto, un arrepentimiento diciendo, no podemos tener esto entre nosotros. Entonces ellos lo agarran a esos dioses y se van y lo tiran ahí en ese sepulcro, bajo ese árbol y lo dejen allá. Y podemos decir que puede ser que es una muestra de Dios, que en este texto es Él proveyendo protección por ellos. Tenían estos dioses que pensaban que iba a llenarlos o protegerlos. Y después en versículo 5, 6 y 7, y Jacob también habló de esta idea en versículo 3, este Dios ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Es una muestra de este Dios que ha sido fiel con él vez tras vez tras vez. Recuerden en 34 que él no quería que sus hijos hicieron esa cosa. ¿Por qué? Porque tenían miedo de ¿qué? Los que estaban alrededor y lo que iban a hacer. Y mire que Dios está mostrando, aún cuando están saliendo, hey, ¿a dónde están sus ojos vos? ¿A dónde está poniendo su atención? ¿Está pensando en todo lo que está sucediendo alrededor de ti? Sirviendo a estos dioses, sirviendo a ti mismo, olvidando que yo he sido fiel y Él está proveyendo para ellos. Y debemos ver a dónde se termine. En versículo 7 dice, edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Entonces veamos que termina en alabanza. El llamado es regresar. La muestra de su pecado y la gracia que Él ha provisto para protegerlos, lo lleve a adorar. A adorar a su Dios, a alabanza, a recordar de lo que Dios ha hecho. Y eso me lleva a varias aplicaciones de este texto, de esta parte. Primeramente, cuando nosotros estudiamos las maneras que Dios ha sido fiel con nosotros, lo que ha causado es un deseo para alabanza, un deseo para dar gloria a su nombre. O siempre que nos causa pensar, merecemos mejor. O merecemos algo distinto. O nos causa pensar en cómo ha sido fiel con nosotros en cualquier momento.
Usted puede ver atrás y decir, mi vida ha sido muy difícil. O en los últimos meses esto ha sido difícil. Pero cuando estudiamos nuestras vidas enteras y escuchamos la palabra de Dios domingo por domingo y escuchamos las buenas nuevas de Cristo, eso nos causa alabar por la manera que Él ha sido fiel con nosotros en darnos acceso al Evangelio, a darnos la oportunidad para escuchar de nuestra necesidad de Él, que nosotros alegremos en lo que Él ha dado a nosotros. O siempre estamos pensando en, no, pero esto y esto y esto y esto, en vez de ver y alabar a su nombre y contar como Jacob finalmente está contando. Él ha estado conmigo en cualquier parte del camino. Ha sido fiel conmigo. Pero la otra aplicación que podemos decir acá es eso de los ídolos. Para mí es interesante que parece que han tenido esos ídolos entre ellos por un buen rato. No era como acaban de llegar. Eran algo que estaba sucediendo durante los tiempos de Labán. Durante el tiempo cuando estaba viviendo allá. Tenían dioses entre ellos. Y a veces nosotros queremos pensar que esos son dioses grandes que entren a nuestras vidas. Que solo son cosas grandotes, pero a veces son cosas muy sutiles en nuestras vidas. Cosas pequeñas, cosas por querer seguridad, intimidad, ser significante, tener o estar libre del dolor o la sensación de estar solo. A veces los pecados que tenemos o los ídolos que entren a nuestras vidas son cosas que entren no en una manera tan grande, pero en una manera como gotas sobre una vida, poco a poco, a poco. Puede ser que sos un niño que quiere sacar buenas notas y empieza con el deseo para tener buenas notas, para la gloria de Cristo. Pero después es por la atención que él le lleva con sus padres y después el reconocimiento que el mundo te da. Y empezó con un buen deseo, pero se terminó como un ídolo en su vida. Porque está sirviendo al reconocimiento en vez de servir y hacerlo para la gloria de Cristo. O puede ser que está entrando en la manera que tú te sientes que tiene control sobre toda su vida. Pero cuando no se siente en control, te causa ansiedad y temor. Y ahora ese control te ha causado a tener dioses que se llaman ansiedad y temor, porque querían control sobre la situación en vez de descansar en quién es Dios. O puede ser que son cosas más pequeñas. Te gusta pasar bastante tiempo en Amazon comprando cosas o en tiendas comprando cosas. O puede ser que pasa bastante tiempo en Netflix o viendo cosas de pornografía en sus computadoras. O dejando no cuidar a sus ojos, o sus mentes, o sus oídos, o sus bocas. Y muestran que hay ídolos en su vida. Y han entrado en maneras bien escondidas. Sin saber que están allá. Entonces esto, quiero decirles que es una invitación a regresar a su casa y decir a ti mismo, ¿dónde están esos ídolos en mi vida? Si Dios está llamándonos, es Dios aquí llamando a Jacob, pero también a nosotros mismos con su palabra. Véngase a mí, pero debemos ver con la palabra de Dios dónde hay ídolos en nuestros corazones. Puede ser esposo o esposa, puede ser futuro, cosas de su pasado, familia. Un montón de cosas pueden entrar ahí. Entonces, este texto nos causa pensar en esa realidad, que nosotros podemos confesar que a veces hemos dejado que ídolos han estado en nuestros corazones por años. Puede ser que el ídolo que los padres tienen es que sus niños sean exitosos, para que la gente piense bien de ellos. Puede ser que quieren niños. Pueden ser que un montón de otras cosas. Y yo quiero invitarles, como tuvimos la plática en nuestra
charla el viernes acerca de esta prédica. Yo no puedo entrar a cada corazón y decir, estos son los ídolos. Pero debemos dejar que la palabra de Dios nos exponga. Y nos muestra dónde están sus ídolos. Porque queremos tener un solo Dios, porque la Biblia nos muestra que Dios es un Dios celoso y no quiere compartirnos con nada más. Pero recuerde que es Él que está haciendo eso. Entonces, si usted se siente, Aarón, entonces, pero si tengo 2 horas esta tarde, voy a encontrar miles de dioses. Sí. Entonces, ¿qué hago cuando eso sucede? A reconocer esa realidad, a dónde nos lleva el texto. A la misma historia. A la misma historia. Y podemos ver eso. Eso es punto número 2. La misma historia. Versículo 9 hasta 15. Dice, cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo. Y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y da la bendición. Y casi nos causa pensar, hemos estado aquí en el pasado. Sí, Él dio esta palabra a él antes. Lo dio a Isaac y también lo dio a Abraham. Es la misma historia. He tenido la experiencia de estar en una ciudad y no tener mi internet, entonces no tenía manera de usar Google. Entonces estaba tratando de llegar a un lugar y yo me metí en calles y me fui por un lado y regresé al mismo punto. Entonces traté nuevamente y regresé al mismo punto. Y como 3, 4 veces regresé porque soy un lado es que soy bruto y no quiero pedir a alguien ayudarme. Entonces era como, yo voy a llegar. Entonces fui. Cada vez llegué al mismo punto. Y en este texto, esto está diseñado a mostrarnos que donde debemos ir es al mismo punto. Que es el Dios que llegó a él, que es el Dios que es fiel. Al mismo punto. Porque necesitamos ese recordatorio. Que nosotros a veces pensamos, no, esta vez yo lo voy a hacer. No, esta vez Dios lo va a hacer. Es Él siendo fiel. Este texto está causándonos a ver cómo Dios ha sido fiel con Jacob. Es Él que lo ha llamado Israel. Es Él que es el Dios que va a causar todo esto suceder. Es Él que está siendo fiel en cada momento con Jacob. Y eso es porque cuando Él llega a este punto, la vacuna a todos esos ídolos es entender quién es su Dios y recordar quién somos. Entonces es casi una invitación de Dios decir, hey, Jacob, deje de pensar que tú no necesitas a mí. Deje de pensar que yo te voy a fallar. Dejes de pensar o recordar lo que yo he hecho. Recuerde quién yo soy. Recuerde quién tú eres. Es casi una invitación. Entonces, Rudy había mencionado en nuestra plática y en su oración y en sus palabras acerca de la palabra de 1 de Juan. Recuerden que somos bautizados. No es decir que el bautismo nos salva, pero nos marca. Y Dios dice algo acerca de nosotros. No nosotros hacia Él. Él hacia nosotros. Vos sos mío. Y cuando llegue aquí, Él está marcándolo nuevamente. Jacob, sos Israel. Y sos Israel porque yo he sido fiel con vos. Yo soy tu Dios. Vos sos el de la promesa. Es una muestra de quién es Él y quién somos nosotros. Entonces es una manera que nosotros debemos recordar semanalmente, diariamente, recordar la cruz y la realidad de la cruz. Que en la cruz, en Cristo Jesús, tenemos un nuevo nombre. Que Él muestra su bondad con nosotros. Que cuando estamos luchando con esos ídolos y veo los ídolos en mi corazón y lo veo que quiero amarles más que a Dios, la vacuna contra ellos no es hágalo mejor, Aarón, no es corre a Cristo, Aarón. Depende de quién es Él, recuerde quién sos.
Sos alguien adoptado, nombrado por Cristo, hijo del Rey de Reyes. El que está en control del mundo es correr a Cristo, es recordar quién es Él y lo que Él ha hecho en mi vida. No es hágalo mejor. Eso va a ser hecho por respuesta a quién es Él y lo que Él ha hecho en mi vida. No estoy diciendo que no debemos obedecer. Obviamente el texto nos muestra obediencia, pero es saliendo de entender quién es Dios y quién somos nosotros. Eso es lo que a mí me encanta de este texto. Que cuando Jacob está en este momento tratando de guiar su familia, finalmente llegando a ser fiel en obediencia, Dios lo da otra vez el recuerdo de quién es Dios. Y puede ser que es como usted ha llegado hoy. Y lo que debe escuchar, estás luchando con varias cosas en su mente, en sus corazones. Es que este Dios está listo y más que suficiente. Es Él que te ha salvado. Es Él, si sos creyente, que ha sido fiel contigo. No es vos con Él, es Él. Y Él te va a llevar y seguir trabajando en ti. Eso es la respuesta a todas estas cosas. Es recordar quién es su Dios. Cada vez que vea su pecado, debe ver a la cruz 10 veces o más, 100 veces o 1000 veces. No es porque no debemos pensar en nuestro pecado, pero es para mostrarnos que somos pecadores, pero nuestro Cristo es más grande que nuestros pecados. Y eso es un buen recordatorio antes de lo que va a venir al final de este texto. Porque hemos visto los ídolos y el llamado a obediencia. Y hemos visto a Él alabando. Pero después veamos cómo Dios ha sido fiel en mostrarse a Él. Pero al final debemos ver cómo un pastor dijo, los residuos del pecado. Los residuos del pecado. Y eso es la última parte. Aunque Dios ha sido fiel y ha cubierto lo que Él ha hecho y ha sido fiel con Él, todavía hay consecuencias por el pecado de Jacob. Hay residuo con el pecado. Cuando estaba pensando en esto, estaba pensando que durante el año que estuvimos, o 6 meses que estuvimos encerrados en nuestras casas, yo empecé a hacer un montón de pan, y no solo hacerlo, pero comerlo también, y eso es porque sigo corriendo semanalmente, porque estoy tratando de recuperar todavía de tanta pan que comí. Pero cuando estaba trabajando ese pan, a veces después de terminar, corté y puso todo adentro de sus cosas y lo metí en la estufa. Parecía que el counter o el área estaba limpia. Pero cuando usted pone pan sobre una cosa y lo saca todavía, usted puede tocar y hay residuo. Y es lo mismo con nuestros pecados. Nosotros podemos pecar y Dios sí nos perdona. Y otros nos perdona también. Pero a veces todavía tiene consecuencias que tenemos que vivir. Y lo veamos en el texto desde 16 hasta el final del texto. Dicen 16, entonces salieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera dijo, no temas porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni. Voy a pausarme. Recuerde cuando ella no podía tener niños, ¿cuál fue su palabra? Si no me das niños, me muero. Y ahora por un niño está muriéndose. Pero lo que debemos ver es todavía veamos favoritismo en la vida de Jacob, pienso yo. Porque ella quiere llamarlo Benoni, pero él llamó Benjamín. ¿Cuál es la diferencia?
Benoni es hijo de mi tristeza. Benjamín es hijo de mi mano derecha, del lugar del poder. Y piensa en lo demás de sus niños. Piensa en todo lo demás. Es como número 12 llegue y él está diciendo, esto es el niño. Obviamente viene de Raquel. Obviamente es uno de sus favoritos. Obviamente podemos ver esas consecuencias todavía del favoritismo en la vida de esta familia. Y eso es lo que va a suceder. Porque vamos a ver en versículo 22, dice que, y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre. Entonces, ¿cómo debemos ver esto? Es que él ha tratado de robar el lugar del Bilha, porque normalmente la dama de la casa, Raquel, murió. Entonces ya tiene niños con Bilha. Entonces él no quiso que Bilha llegue a ese lugar y que sea Lea. Entonces lo que él hace es agarrar a su concubina para mostrar que él, Rubén, es el siguiente en la línea, para robar esa idea. Nosotros podemos verlo que sucede lo mismo en la vida de Saúl y la vida de David también. Hijos que agarran concubinas para mostrar quién son y cuál es su lugar. Entonces, esto no es solo un deseo para, es que ella me parece. No, es una manera de cosa política para buscar su lugar, para mostrar que él va a ser el que va a recibir ese lugar, para que nadie más llegue y nadie más puede tenerlo. Pero nosotros podemos pensar en el final de Génesis, en 49, Génesis 49, en versículo 3, dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Estaba explicando a los del viernes que me gusta ese versículo. ¿Quién no quiere ser llamado así? Qué buena palabra, da su palabra, su papá acerca de él. Pero ¿qué viene después? Incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Entonces, por consecuencia de su pecado, él no recibe la promesa. Entonces podemos ver esa realidad esa cosa siendo realidad, que lo que él está pasando es este problema por lo que ha sucedido. Recuerde lo que sucedió. Aquí está una mujer. Yo quiero niños, entonces toma Bilha y tenga niños para mí. Y entonces pensaban, no, yo puedo hacerlo y no vamos a tener nada de problemas. Pero mire lo que sucede. Siguen con problemas. Pero no solo ahí. Podemos ver en el texto que en versículo 23 hablan de los 12 hijos de Jacob. Y dice, hijos de Lea. Y muestra una división entre ellos. Lea, que tienen Simeón, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zebulón. Después los de Raquel, José y Benjamín. Después los de Bilha, Dan y Neftali. Y después hijos de Zilpa, Gad y Aser. Entonces una muestra de cada día, todavía hay una separación entre ellos. Hay una división. Están viviendo las consecuencias, el residuo del pecado que ha sido hecho en el pasado. Cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en la realidad que hay bastante gente, y yo mencioné esto durante semana a algunas personas, que cada vez que estoy haciendo consejería con gente, normalmente la cosa con lo cual estoy luchando es con los residuos del pecado. Porque a veces el pecado ha sido mencionado o alguien ha arrepentido al pecado. Pero esas consecuencias todavía están allá. A donde podemos ver en matrimonios. Cuando gente peca en uno contra otro y la mujer lucha porque el hombre ha sido infiel.
O puede ser que el hombre lucha porque las palabras que él usaba la mujer contra él todavía duelen. Porque nuestras palabras causan cicatrices. Eso es porque en el Nuevo Testamento habla del pecado. El pecado siempre tiene consecuencias. Lo que el diablo quiere que nosotros pensamos es, podemos pecar sin consecuencias. Es Edén todavía. Yo puedo pecar, solo un poquito de pecado no tiene consecuencias sobre nadie más. Pero es una mentira desde el diablo. Porque mis palabras hacen daño, mis pensamientos hacen daño. La manera que trato a gente hace daño, la manera que yo funciono hace daño. Entonces podemos pensar que es algo pequeñito. Pero hay cosas que todavía están en nuestras mentes. Padres, palabras que dicen, pueden dejar cicatrices a sus niños para siempre. Que hasta 30, 40, 50 años atrás todavía está tocando. Algunos de ustedes saben que yo luchaba con mi peso cuando era niño. Ustedes pueden decir, todavía lucha con el peso. Pero yo tengo un recuerdo claro jugando básquet en 7º grado. Y yo gané algo y un otro niño estaba ahí frustrado que yo gané. Y él tiró el balón y dijo, este chanchito me ganó, y empezó a hacer a mí. Y ustedes ponen, uy, qué bullying. Y cuando estoy pensando en eso, duele a veces. Porque ahí toca. Y ustedes pueden decir, ¿por qué están mencionando esto? Porque no tengo que quedarme con ese residuo de esa cosa. ¿A dónde debo llevarlo? A Cristo. A mi Cristo, que es suficiente. Puede ser que tu esposo ha sido infiel o su esposa ha sido infiel o ha visto cosas que no debe estar viendo o has dicho palabras bien fuertes. Deben llevárselo así a Cristo. El único lugar donde ese residuo finalmente va a estar sacado es en la cruz, no en su habilidad para lavarlo. Usted va a pasar todo el día tratando de lavar. Mis niños le gustan usar curitas por cualquier cosa. Y a veces cuando usted saca una curita todavía hay un poquito allá. Y usted tiene que lavar para sacar ese residuo que todavía está allá. Hay gente que han pecado contra nosotros y nosotros contra otra gente. La respuesta no es hablámoslo hasta al final del mundo. No, llevámoslo a Cristo, que es suficiente para darnos libertad de ese residuo. Porque puede ser que tengo resentimiento en mi corazón. Puede ser que sigo con esa lucha, con cosas que han sido mencionadas o cosas que gente han hecho a mí. Y puede ser que son cosas que son pecaminosas. Lo que Jacob había hecho era pecado. Y el residuo es pecado, pero Cristo es suficiente para cubrirlo. Eso es interesante que cuando íbamos a estar en Hechos 5 hoy en la noche. Y en Hechos 5, el evangelio está dado o está la oferta a esos saduceos que habían matado a Cristo. Y dice, aquí está el evangelio. Él está listo para perdonarte. Entonces puede ser que usted se siente que tiene un montón de pecados que te causan no estar incluido o que puede recibir la gracia del Señor. Pero este Cristo está listo para perdonar. Y puede ser que usted está viviendo con los residuos del pecado. La manera que su papá o su mamá te trató. Su esposo te trató. Su esposa ha tratado. Su jefe de trabajo te ha tratado. O puede ser que está guardando resentimiento por pecados residuos ahí. Y a veces queremos lastimar a los demás y llegar a decir, es tu culpa que esto, y esto, y esto. No, es ir a Cristo y descansar en Él y saber que Él es suficiente para cubrir esos pecados. Eso es lo que me gusta en el texto, que casi pase sin notarlo. Que en versículo 22 dice, mientras Israel moraba en aquella tierra.
Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y después cambia otra vez a Jacob. Es interesante el juego con los nombres allá. Los hijos de Jacob, cuando todavía era Jacob. Pero Israel, el nombrado por Cristo, moraba allá. Y él sabía lo que Rubén hizo, pero no, de manera distinta que antes. No explotó, no se fue loco. Lo supo lo que sucedió. Pero ¿a dónde estaba su confianza? En el Dios de Israel. Entonces esta mañana, el enfoque de este texto, en el terminar de este texto, de este proceso de andar por unos meses con Jacob, termina con Dios. Hemos andado con Jacob, pero lo que queremos es el Dios de Jacob. El punto del texto es, sea como Jacob o no sea como Jacob. Es ver al Dios de Jacob. Es ver la fidelidad de este Dios que ha sido fiel y sigue siendo fiel. Y te ha llevado a este punto y va a seguir llevándote porque Él es suficiente. El texto nos lleva a Dios. Si usted lleve cargas, cosas sucediendo en su corazón y en su mente, lléveselo a Cristo. Descanse en Él que está listo. Deje que la palabra saque a esos ídolos de su corazón que están allá. Confiéselo. Sepultar esos ídolos y aléjese de ellos y corre hacia Cristo. ¿Por qué? Porque es un Dios perfecto, santo, todopoderoso y lleno de gracia. Es su única esperanza. Única esperanza. Nadie más. Entonces pon tus ojos en Él. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias que tu palabra es fiel y nunca regresará vacía. Oh Dios, gracias que al final de la vida de Jacob todavía nosotros vamos a ver más de Él y cosas que Él va a vivir por consecuencias de su pecado. Pero Dios, lo que podemos ver es tu fidelidad en cada momento. Él dijo correcto, Él ha estado conmigo a donde he andado. Oh Dios, somos gente que olvidamos. Cuando tenemos temores que nuestros niños van a caer en algo, es un temor que nosotros no podemos controlar la cosa. Cuando la cuenta bancaria baja y nosotros sentimos abrumados por eso, a veces eso causa que nosotros olvidamos que tú has provisto vez tras vez. Cuando nosotros luchamos con pecados que veamos en nuestros corazones y hemos sido dominados nuevamente por pecados viejos, pensamos, ¿cuándo vamos a salir de esto, oh Dios? Háganos recordar tu fidelidad con nosotros, que la vacuna contra esas cosas es tu fidelidad. Es quien tú eres, es recordar quién somos en Cristo Jesús. Háganos, oh Dios, en respuesta a esa gracia, vivir para tu gloria. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.